la condición de Procurador General de la Nación. Resulta muy satisfactorio instalar este evento. Pero lo que todos queremos, lo que quiere el Ministerio Público, es decir, la Defensoría, la Personería, la Procuraduría, es lograr aprovechar estos escenarios para que nos logremos articular en el ejercicio de nuestras funciones y de nuestras competencias. Porque ha habido, si se quiere, algo característico en las relaciones funcionales que tienen estas tres instituciones, y es la descoordinación, la desarticulación en el cumplimiento de nuestras funciones. Y las circunstancias del país que tienen que ver con nuestras funciones exigen precisamente una activa presencia en todos los escenarios de nuestra patria. Si una de las funciones que más nos identifica en el transcurso de la historia, a ustedes personeros, a los defensores y a la Procuraduría, es el tema de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, la protección, la promoción de ellos. Y nadie puede llamarse a engaños. La crisis humanitaria a la que nuestra sociedad está viéndose abocada es de grandes dimensiones. Y el primer encuentro que tienen las víctimas, el primer encuentro que tienen aquellas personas laceradas por la violencia, por el desplazamiento, por la exclusión, el primer encuentro con la institucionalidad, somos nosotros. Pero en primera instancia son ustedes, los personeros, los 1000 y tantos personeros que se expanden por toda la geografía patria. Y es la primera impresión que tiene esas personas dramáticamente afectadas en sus derechos con la institucionalidad. Y no basta, ustedes lo saben muy bien, la voluntad política que estoy seguro ustedes tienen para cumplir sus funciones y sus competencias. La terrible debilidad institucional es igualmente manifiesta y no se ha logrado, no obstante que este es un endémico tema de nuestra institucionalidad, lograr el verdadero fortalecimiento del Ministerio Público en las entidades territoriales. Y por una razón, si se quiere, que es dramática, que es evidente, pero que no se quiere ver. La multitud de competencias y de funciones que tienen los personeros. 1400 funciones, tal vez, 1400 competencias tiene un personero, doctor Murillo, señor gobernador. Eso tal vez es un premio Guinness. Y si yo tengo tantas competencias,
pero no tengo instrumentos para cumplirlas, ¿qué voy a hacer? Si queremos afrontar con seriedad el fortalecimiento de las entidades territoriales, debemos empezar por fortalecer a las personerías. Debemos empezar por otorgarles el presupuesto, los instrumentos presupuestales y los instrumentos logísticos para hacerlo. Es que ni siquiera los señores alcaldes cumplen con las exigencias de ley en materia del cumplimiento de las obligaciones presupuestales, ello que está definido desde hace ya varios años y que resulta reiterada por una reciente ley. Entonces, pudiéramos nosotros con algún sentido crítico decir que hay una especie de ecuación en esta distribución de competencias a los señores personeros, a más competencias, menos recursos. Y en nuestro país, que sufre de una enfermedad de la macrocefalia legislativa, donde permanentemente surgen funciones y funciones y funciones y cada vez más funciones y cada vez menos recursos y menos recursos. Personerías sin escritorios, sin computadores, sin internet, sin papel, sin personal. ¿Cómo se les va a pedir resultados y cómo se les va a realizar? Y a exigir responsabilidades por el incumplimiento de sus funciones. A quienes nos toca ejercer la función disciplinaria, si se nos presenta ese dramático escenario con 1.400 competencias, uno tendría que hacer un juicio de responsabilidad. Es a los órganos legislativos y ejecutivos que irresponsablemente les entregan competencias sin entregarles instrumentos administrativos ni logísticos. Entonces, tal vez el tema esencial, si nosotros queremos fortalecer la institucionalidad territorial, si nosotros queremos fortalecer los municipios, las entidades territoriales, debemos empezar por fortalecer al órgano más añejo en la historia colombiana, la Procuraduría Municipal, porque las personerías son los procuradores municipales y el procurador es el personero de los personeros. Mutatis mutandis, tenemos las mismas funciones, ustedes en el orden territorial y la Procuraduría en el orden nacional, pero la más antigua institución en nuestro sistema político son las personerías, y no solamente en el sistema político colombiano, en la historia de las sociedades, desde Grecia, pasando por Roma, por la Edad Media, llegando a la colonia, y en la hora de ahora es precisamente el Ministerio Público, porque las sociedades siempre han tenido una gran sensibilidad por varias cosas. Primero, por la defensa de los derechos ciudadanos. ¿Y a quién le compete ello sino al Ministerio Público histórica, aquí y ahora e históricamente? ¿Y a quién le compete el ejercicio del control de las autoridades locales y nacionales en la órbita disciplinaria o en la defensa de los derechos colectivos y del patrimonio público? Al Ministerio Público, a las procuradurías, a las personerías, a las defensorías. Entonces, es indudable que es una herencia de la civilización que está plasmada en nuestra institucionalidad, la promoción y la protección de los derechos fundamentales.
la defensa de los intereses generales, de los derechos colectivos, el ejercicio del poder disciplinario, de la protección de las garantías ciudadanas en las actuaciones administrativas o en las actuaciones judiciales. Pero si no tenemos cómo, no se nos puede exigir responsabilidades por ello. Y allí la Procuraduría, como cabeza del Ministerio Público por disposición constitucional, le corresponde ejercer en la práctica ese liderazgo y acudir a los órganos legislativos y ejecutivos para señalar estas falencias, estas circunstancias, y lograr no solamente la obtención de recursos, sino las modificaciones legislativas y administrativas que sean menester. Eso es un imperativo, eso es una obligación que tenemos, una obligación que no la podemos eludir, y menos en las circunstancias actuales. A la Procuraduría le corresponde ejercer ese liderazgo por disposición constitucional, y lo vamos a hacer en perfecta colaboración con ustedes, porque ustedes saben en dónde les duele el zapato, y por eso con FENALPER tenemos que acudir, convocar, y con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, convocar a las autoridades nacionales. Y en temas puntuales, si es necesario, las modificaciones legislativas, pues nosotros, la Procuraduría tiene iniciativa legislativa en lo de su competencia, y creo que la Defensoría también. Entonces nos corresponde, como los voceros y los representantes del Ministerio Público, a convocar a todas las autoridades nacionales, a ministros, a legisladores y al mismo presidente, para que se comprometan en esto, que sí sería una verdadera reforma de la administración municipal. Porque nosotros tenemos dientes. El Ministerio Público tiene dientes. Tenemos la zanahoria y también tenemos de lo otro. Entonces es indudable que esta sería, dentro de nuestras competencias preventivas, un compromiso que podemos hacer y que debemos empezar a cumplir en el inmediato futuro. Hace 2 años, cuando instalábamos el primer encuentro nacional del Ministerio Público, algunos personeros estuvieron un poco incómodos con mi intervención. Y me recordaba el señor personero de Medellín hace algunos instantes: pero es que usted los regañó hace 2 años. Yo no los regañé hace 2 años. Lo que pasa es que dentro del mismo esquema, dentro del mismo escenario que estamos hablando, una de las funciones es la disciplinaria, pero con esta macrocefalia funcional, pues es el cumplimiento de ella resulta muy condicionado y muy diezmado. Es necesario ver esos aspectos dentro de esta perspectiva general para entender que el tema esencial es la práctica de una reingeniería a las personerías para fortalecer las entidades territoriales. Bueno, y la convocatoria que hemos hecho, pues tiene que ver con aspectos de mucha importancia y de mucha
relevancia en el momento actual. En el primer día, ustedes reflexionarán sobre temas tan importantes como los personeros en la actualidad colombiana, los retos de visualización y fortalecimiento. El señor Andrés Santamaría Garrido, presidente de FENALPER, será el encargado de ese tema. Los desafíos del nuevo marco jurídico de las entidades territoriales, por el profesor Alfredo Manrique Reyes. Y tendremos también la intervención del doctor Everardo Murillo Sánchez, gerente de Colombia Humanitaria. El doctor Carlos Iván Márquez Pérez desarrollará el tema el organismo internacional en la gestión territorial y el proceso contractual. En el día de mañana, la responsabilidad del Ministerio Público frente a la participación ciudadana y al control social de la gestión contractual. El personero como juez disciplinario. El proceso verbal aplicable por los personeros. El régimen disciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas. La ley de víctimas y la restitución de tierras. El sistema y control de las entidades territoriales. Las experiencias positivas, cátedra de derechos humanos y la pedagogía de derechos humanos. Es una programación bastante amplia, bastante completa y sobre todo debe utilizarse estos escenarios para lograr la articulación del Ministerio Público. Ello redundará sin la menor duda en el fortalecimiento de en el ejercicio transparente de las administraciones municipales y en la protección de los derechos fundamentales. Muchas gracias.